para nuestro país. Que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Es posible, aún hoy en nuestros días, la convivencia en unidad y en la diversidad. Gracias. Yo me fui de aquí en el año 78, fin de 78, 79. Y nunca volví. Para lo único que... No, tenía mucho dolor. Era volver para no encontrar nada. De alguna manera no podía volver, no sentía sí, un dolor, no tener a nadie de alguna manera, aunque hubiera tenido gente de la familia, amigos y todo eso, pero era como si siempre dije no vuelvo nunca más, salvo para encontrar a mis hijos. No queríamos vivir en un país con dictadura ni con sometimiento. Teníamos proyectos y queríamos mejorar la vida de todos. Podernos reunir con los restos de nuestros hermanos es algo que no realmente muy valorable. O sea, nadie puede comprenderlo si no lo vive como nosotros. Yo le ofrezco a esto como una prenda de amor. El martirio de mi hermano debe trascender los tiempos, debe dársele la verdadera magnitud que tiene. Mi nombre es Horacio César Pietragala Corti y bueno, yo hace 5 meses y medio más o menos me puedo llamar así, ¿no? Ya que yo antes tenía otro nombre y no sabía de mi verdadera identidad. Por eso no decimos que esto fue un golpe de Estado. El hombre como persona, una plenitud de dignidad, proceso de reorganización. Me acordaba de que mi mamá estaba con panza, de haber estado embarazada de mi hermano más chico, de Adrián. Y íbamos al supermercado y cuando llegamos a la caja, bueno, yo me perdía, dice. Así que cuando salía del súper, yo siempre salía con un yogur en la mano. Así que mi mamá va a volverlo a pagar. Eso mi papá dice que debe haber sido cierto porque siempre caía con el yogur a casa, así que... Pero hay otra imagen de eso, no tengo, muy borrosa la cara. No la veo bien. El motivo de la convocatoria, ya lo conocen, es para ratificar avances parciales de los trabajos que estamos realizando
en el marco de la causa averiguación sobre enterramientos clandestinos en el cementerio de San Vicente, en la ciudad de Córdoba. Yo tenía 14 años y medio, faltaban casi 15 días para que cumpliera mis 15, con mis tarjetas, con mi vestido, con toda la ilusión de mis 15. El día anterior a que mi papá lo secuestraran, yo estuve con fiebre, estuve mal, con una gripe bastante fuerte, y soñé que mi papá se lo llevaban. Bueno, yo desgraciadamente sufrí la desaparición de mi hijo en el año 78, justo cuando se celebraba acá el Mundial de Fútbol. Él era presidente del Cuerpo de Delegados de Obras Sanitarias y un día se lo llevaron así de la calle cuando salía de trabajar. Él se fue muy temprano a su trabajo, que era un kiosco de diarios. Mi hermano es detenido en la calle por un grupo paramilitar. Él estaba durmiendo con la familia, tenía una nena de 6 años y un nenito de 7 meses. Ese día, a las 7 de la mañana, llegan a los gritos a mi casa, diciendo de que había habido 2 autos con gente encapuchada, armada, que se lo habían llevado a mi papá junto con otra persona. Y bueno, y hasta el día de hoy no sabemos absolutamente nada, hemos hecho pero todo, de todo, lo hemos buscado por todos lados. Y bueno, sin saber absolutamente nada de él a 27 años. Solamente nos queda esperar para poder decir, bueno, mira mami, acá está Quique. Lo que se ha informado en el día de hoy es la primera identificación de algunos de los restos que hemos recuperado en la excavación arqueológica entre febrero y junio de este año. Bueno, la semana pasada la noticia más importante fue que no llovió. Sí, así que fue muy bueno para el trabajo. En principio, ¿se acuerdan que yo les contaba que nos estábamos desplazando de norte a sur, de donde habíamos hecho las excavaciones, donde habíamos encontrado las fosas, hacia donde estaba la fosa grande? Entonces, estamos yendo muy despacito ahí, porque bueno, si es el remanente de la fosa grande, va a ser lo único que tengamos de la fosa grande, así que vamos a bajar todo eso a pincel lo más despacio posible, aunque nos lleve mucho tiempo, porque va a ser lo único que tengamos, digamos, posterior a julio del 76, todavía ahí, el sector C del cementerio de San Vicente. La antropología forense se utiliza cuando no hay tejidos blandos, cuando solo quedan restos óseos. Entonces, la mayor parte de los desaparecidos lo fueron entre los años 76 y 77. Y el periodo en el cual esto pudo comenzar a ser investigado seriamente es, digamos,
a partir de 1984. Quiere decir que las personas, que casi todas ellas fueron asesinadas muy poco tiempo después de su secuestro, cuando se podían recuperar los restos, ya no había tejido blando, solamente huesos y dientes. El hecho de desenterrar a una persona, identificarla, saber que ha muerto por muerte violenta, te da la prueba del crimen que cometió el ejército. En Argentina siguen exhumándose cuerpos de víctimas de la dictadura militar que desaparecieron hace más de un cuarto de siglo. Sara y su esposo Marcos eran militantes montoneros durante la década de los 70. La dictadura le arrebató a Marcos y a sus hijos Mario, de 19 años, y José, de 15. Mi hijo tenía 18 años en ese momento. Me quedaba mi hijo menor, el más chiquito, digamos, que tenía 15 años y que decían en esa época que era el hombre de la casa, que tenía que mimarme a mí, porque en ese momento ya era tan chiquito pero muy adulto, digamos, en las cosas que hacía. Decía de que me tenía que calentar la cama porque eso hacía su papá y entonces él tenía que venir primero y después se iba, pero no lo dejaba, pero de todas maneras era una manera de mimar a su mamá. Y el 2 de julio del mismo año se fue, desapareció y no volvió nunca más. Después de 5 meses, bueno, de la muerte de papá, aproximadamente después de 5 meses ella me tiene en una clínica de Flores donde no me registra por el tema también del tema de que la estaban buscando. Y bueno, cuando se da cuenta que era un varón me pone Horacio, ¿no? Y mismo nombre de mi papá. Y salió, me cuenta una mujer que estuvo con ella ese día, que ella salió del quirófano gritando es Horacio, muy emocionada, ¿no? Vamos. Lo que se hace es establecer lo que se llama el perfil biológico de la víctima, que es establecer características de sexo, edad, estatura y lesiones que la persona hubiera podido tener a lo largo de su vida o rasgos que puedan caracterizar o individualizar a la persona y que lo hagan diferenciarse del resto. Entonces vas estudiando cualquier característica que te puede orientar hacia la posible identidad.
hemos encontrado chapas que tienen un número que en el libro no está. O sea, que esa chapa no nos dice nada. Tenemos números, esos números son de 3 cifras, van entre el 100 y el 200 en general, y cuando vamos a buscar esa chapa con todo entusiasmo al libro de la morgue, resulta que no figura, no sabemos cuál de esas cientos de personas le corresponde a esa chapa. Hospital, no la morgue judicial. La única que había era la del Hospital Córdoba. O sea, No, y el San Roque. pero eran las únicas. O sea, no es que había una morgue como hay ahora, por afuera de los hospitales, ¿me entendés? Este edificio que ustedes conocen ahora, en el barrio Pueyrredón, es mucho más reciente. La morgue, lo que llamaríamos la morgue judicial, en aquellos años funcionaba en el San Roque. Este lugar funcionó en la época de la dictadura militar como un centro donde traían gran cantidad de cadáveres y en ese momento funcionaban 2 o 3 justicias, digamos. Una justicia militar que era la que ordenaba traer los cadáveres y a esos cadáveres prácticamente no se los tocaba, no se hacía nada. Si los familiares reclamaban los cuerpos, posteriormente se los oficializaba o se los pasaba a la justicia ordinaria y de esa manera algunos familiares pudieron retirar a sus deudos, a su familia. La persona que estaba ahí, que no sé si era militar, policía o a qué pertenecía, como que quería explicarme y decirme que en el cementerio de San Vicente, si yo subía al panteón que estaba bien al fondo, al segundo piso, y miraba de la parte de atrás para abajo, iba a ver una gran fosa donde ahí los sepultaban ellos, porque nosotros no íbamos a buscarlos, a los desaparecidos. Dice, hay gente, acá se nos amontona gente, dice, y traen de todos lados gente y no sabemos qué hacer. Nosotros vienen los martes y jueves a la noche los camiones del ejército y los llevan y los sepultan ahí. En principio, yo fui denunciante junto con otros familiares, el señor Nadra, el señor Abad y la señora de Lellín. Fuimos 4 familiares que denunciamos la existencia de la fosa colectiva y los enterramientos clandestinos en este cementerio. En aquel entonces era la fosa común donde se habían dispuesto enterramientos que eran ilegales, clandestinos, hechos en horas de madrugada, de personas que aparecían en la morgue supuestamente como muertas en enfrentamiento. Yo soy José Adolfo Caro, hoy agente de guardia permanente. Mi
función es morguero. En la Morgue Judicial de Córdoba desde el año 1975. Ahora, si me marcó, esa cámara lo hubiera filmado y no se acordaría como me acuerdo yo. A recordarme, por ejemplo, en el 84 y nosotros habíamos enterrado en el 76, de los nombres de algunos muertos que había en la fosa a medida que iban destapándose. Hoy por hoy los recuerdo. Hoy por hoy los recuerdo. En esa época no se tenía mucha información sobre la manera más adecuada de tratar con este tipo de materiales y se trabajó con paramecánica y personal del cementerio levantando los restos de manera un poco intempestiva, y fue así que solamente fue posible identificar los restos correspondientes a una persona por una ficha odontológica contrastada con lo hallado en un cráneo, pero varias decenas de bolsas conteniendo restos óseos que no estaban articulados y que seguramente correspondían a muchas personas se desecharon porque con esa forma de trabajar no era posible decir gran cosa. Creo que se puso más voluntad que ciencia en aquella oportunidad. Caro nos marcaba la fosa a unos 50 metros de donde realmente la encontramos. Él nos decía que la fosa estaba ubicada cerca del Panteón Ferroviario, en un área donde actualmente no hay sepulturas y aparentemente nunca las hubo. Él estaba completamente seguro que estaba ahí. Abrimos 10 trincheras en el área sin ningún tipo de resultado. Pero bueno, quedaba este sector del cementerio que nosotros sabíamos que había fosas comunes porque la fosa que se exhumó en 1984 estaba en ese sector. Decidimos abrir este último pedacito que quedaba y ahí encontramos lo que en principio fue un osario, cosa muy normal en un cementerio. Y bueno, la sorpresa fue que debajo del osario encontramos un piso de esqueletos, lo que nosotros llamamos depositados en un solo evento, que estaban completamente articulados y que se correspondería con la descripción que había hecho Caro de la forma en que habían tirado los esqueletos a la fosa. Se recuperaron restos correspondientes a 92 personas en 2 pisos sucesivos. El que estaba más arriba, o sea, el más tardío, aparentemente correspondía a julio de 1976. Había restos de unas 20 personas. Y unos 30 centímetros más abajo encontramos lo que llamamos el piso 2, que era el más antiguo. Correspondía aparentemente a fines de abril de 1976. Y ahí se recuperaron los 72 conjuntos restantes. Allí lo que ustedes ven sobre lo que está montado el cerco atrás mío, que es hacia el este, ese muro era más alto y era el fin del cementerio. O sea, el cementerio terminaba acá y este a su vez es el cementerio de los pobres, digamos, en la ciudad de Córdoba. Entonces esto era el fondo del cementerio más pobre, o sea, era la zona última. Y en esta misma línea, entonces paralela al muro, es como que se fueron excavando y utilizando las fosas comunes. Aquí las de abril, sobre ellos lo de julio, allí el otro episodio que correspondería a fines de primavera y principio del verano del 76, y a partir de 1977 aparentemente se dejan de utilizar fosas comunes y las inhumaciones en San Vicente son más esporádicas y se realizan en sepulturas individuales.
realmente nosotros tenemos que sacar parte por parte cuidadosamente. Todo esto es como se trabaja con pincel. Realmente no tenemos que mover mucho los huesos, lo ponemos en bolsa separada y va por número de individuo prácticamente. Porque todavía no está reconocido cada uno hasta que llegue a la morgue y al laboratorio. Y es muy feo la cara de ellos, entrar a la fosa y ver cómo, que por casualidad capaz que sea un familiar de ellos que esté tirado ahí y ver la cara de horror a ellos mismos, ¿no? Entonces uno se da cuenta de lo que ha pasado en esa época, mientras que uno ha sido chico en esa época, que no sabía nada, y verlos a ellos y es algo muy feo, ver el dolor que tienen ellos. Cuando encontrábamos en la fosa personas que tuvieran fracturas, lesiones, que tuvieran un rango de edad que sospecháramos que estaba dentro del universo, o que encontráramos otros signos de violencia como alambres, indicios sospechosos, por ejemplo, gente que está vestida, que normalmente no viene de una autopsia normal. Todo eso se seleccionó, todos esos esqueletos se seleccionó dándole una prioridad de análisis para analizarlo o prepararlo en primer lugar, que son los casos que tenemos ahora mismo aquí en las mesas. Esta persona es un ejemplo de cómo una fractura premortem te puede ayudar a una hipótesis de identidad. Esta persona presenta en el fémur izquierdo lo que se llama miositis osificante traumática, que es por una presión músculo-hueso, que debió ser por una compresión del muslo, y el pie derecho una fractura cicatrizada. Aparte, presenta marcas de inserción muscular muy fuertes, debe ser una persona que realizara mucha actividad física desde muy joven y una actividad física diferencial. Con todo esto se empieza a buscar si hay compatibilidad con alguien que pueda tener esas características. Digamos, la tercer pata, que viene a ser el laboratorio que hace el análisis de ADN, ya tiene, de los 3 casos más promisorios de lo que yo hablaba la vez pasada, ya tiene la sangre de 2 y los está analizando, ya hizo la secuenciación de los huesos, así que yo creo que en poco tiempo vamos a tener novedades, buenas o malas, pero en poco tiempo. De hecho, el trabajo es costoso, es colosal en cantidad de muestras y es carísimo. Entonces, ellos primero hacen una caracterización preliminar de restos que pudieran llegar a tener una orientación en la vinculación, contactan con familiares desaparecidos y en base a toda una información que no es estrictamente molecular, sino de trabajo de campo y de laboratorio de ellos, luego seleccionan. En este caso hemos recibido hasta ahora, en este último mes, 4 muestras óseas. Hasta ahora de las 4, 3 hemos obtenido perfiles efectivos. Una cosa es decir, estamos excavando, estamos trabajando, nos estamos rompiendo el culo, y otra cosa bastante distinta es decir, acá hay una identificación. Están los restos de esta persona y no de ninguna otra. A veces nos tocaban el timbre y decían, han encontrado un cuerpo en el río, vayan a fijarse si está la ropa, si es la ropa de él. Bueno, yo hasta no hace mucho siempre pensé de que él iba a volver, que en algún momento iba a volver, de que a lo mejor le habían puesto una inyección y que estaba perdido, pero ya con tantos años yo digo, bueno, hablando con mi hijo, le digo, pero era no, ya no vuelve más. Ellos me dicen, a mí no vuelve más, pero... En lo personal, uno siempre sigue buscando, ¿no? Ahora no tanto, pero antes más. O sea, mirando las caras.
Los desaparecidos son justamente estos cuerpos que nunca fueron reconocidos como existentes, que nunca fueron legalmente detenidos, que nunca fueron enjuiciados y que seguramente en su inmensa mayoría murieron sin que se dé cuenta de estas muertes. Lo que le pasó a los familiares desaparecidos justamente con la figura del desaparecido es que ellos no lograron generar este proceso de duelo colectivo, porque sus propios familiares, no solo la sociedad como un todo, no se dio ese tiempo condensado que es el tiempo del duelo, en el cual un familiar entra pero luego debe salir, que es el momento de la muerte y del sepelio de ese ser querido. Hace 24 años que Sara Otaczynski no pisa la Argentina. Ha llegado a realizar la tarea más dolorosa que le puede tocar a una madre. Y en un momento escuché un mensaje en el contestador de la casa que decía de que trate de comunicarme con Córdoba. Llamé inmediatamente y me confirmaron. Sara Solars de Otaczynski. Se va a dar lectura a la resolución que declara que los restos humanos inhumados en el cementerio San Vicente pertenecen a su hijo Mario Otaczynski. Y lo único que hice en ese momento fue salir a la calle a caminar sin rumbo directamente y empecé a caminar, no paraba de caminar. El informe respectivo indica que los restos se encontraban esqueletizados, articulados y en posición de cúbito ventral. Faltaba saber, digamos, de qué familia era. A todo esto ya mi novia se había metido en internet y había encontrado una foto de mi mamá y vio tal parecido el rostro, ¿no? que ella la imprimió y me dijo, para mí esta es tu mamá. Y era mi mamá. Especifica el dictamen también que la muerte se produjo como resultado de la acción de proyectiles de arma de fuego que afectaron el cráneo y la región abdominal. Es aún más indignante pensar que durante estos 20 y pico de años, 28 años, ellos lo saben dónde están cada uno de los cuerpos. Y esa paradoja sigue sin resolverse. Asimismo, dictamina el nombrado profesional que la probabilidad porcentual de que los restos hallados SBCB-CN47 pertenezcan a un hijo biológico de Sara Solars de Otaczynski es del 99,9996%. Sí, uno se siente muy bien, a pesar de que la forma en que ella tuvo que pasar todo lo que pasó, que ha sido terrible, y que, no sé, la recuperamos. Por fin la recuperamos. Y bueno, si tuvo que ser de esta manera, bueno, ¿qué va a hacer? Por todo lo expuesto, resuelve. Hacer entrega a la señora Sara Solars de Otaczynski, madre de Mario Otaczynski, de los restos mortales identificados, debiendo conservarse muestras representativas de ellos por parte del equipo argentino de antropología forense. Espero que tenga paz ahora, habiendo encontrado por lo menos a uno de sus hijos. Que sepan que es muy importante que se siga entregando, que se siga. Estamos en esa tarea. Yo vengo a llevar a mi hermano a nuestra casa paterna.
que él no ha muerto, él vive. Vive en esa lucha incesante por transformar una sociedad en algo más justo, más digno de ser vivido. El tema de que, bueno, de que papá haya estado ahí y haya estado con tanta gente, ¿no? Igual, también me alivió un poco, ¿no? Es como que estuvo en un lugar donde estaba toda esa gente linda, ¿no? Donde estaba toda esa gente que quería un país mejor. Con motivo de la publicidad que se dio al hallazgo del primer esqueleto, que fue el de Mario Satinsky, permanentemente, en forma diaria, llega tanto al juzgado como a esta fiscalía, parientes de desaparecidos que en su momento no hicieron la denuncia y que ahora se animan a hacerla. Creo que si algo relevante tiene la búsqueda de los restos humanos de quienes aparecían como la nada, es decir, como puros desaparecidos, en primer lugar es la verificación que no eran nada, sino que eran algo. Ningún testimonio es tan sólido como el reconocimiento de la materialidad de cuerpos. Esta tarea no se termina hoy, porque seguimos hablando las víctimas, seguimos hablando los familiares, se sigue pidiendo justicia, la justicia, se sigue pidiendo colaboración para terminar con esto a los gobiernos que han pasado. Y creo que las transferencias en las sociedades son así, sobre todo si se toma con una responsabilidad. Esto se transfiere porque es la generación que viene la que seguirá. Muy bien. Muy cómodo lo sentimos y algo, estamos haciendo algo... Algo útil. Algo bien útil. Cada uno pone su grano. Como los fiscales, como la jueza, como la municipalidad, como los chicos de los antropólogos, como el señor Olmo, como nosotros. Algo muy útil estamos haciendo todos juntos. Ya no se trata de los que lo vivimos, no se trata de buscar a nuestros familiares, no se trata de reivindicar solamente todo eso que es muy válido, sino de que se empiece a preocupar el común de la gente, a lo mejor en algún momento, o personas que han dedicado sus saberes a esto para aportar a esa construcción. Nos llegan cada uno de los cuerpos en una caja y nosotros tenemos que hacer la limpieza de todo el material para después montarlo sobre una mesa y que se haga el reconocimiento que hacen la gente del equipo de antropología forense. El trabajo fue muy minucioso en un comienzo para definir los pisos, para identificar cuáles de este universo que habíamos encontrado de este material óseo, cuál podía corresponder a los individuos que estábamos buscando. Y bueno, fue un trabajo muy arduo que nos llevó más de
3 meses. Básicamente con lo que hemos trabajado es con relevando actas de defunciones del registro civil de las personas de la provincia de Córdoba, tratando de encontrar datos que digamos, han aparecido debido al accionar burocrático de las fuerzas institucionales, ya sean policiales o militares de la época. Había un cúmulo de información muy importante, mucha cantidad de información dispar, diferente, controvertida entre sí, y se nos planteaba la necesidad de unificar toda esta información y ponerla al alcance, digamos, de la gente que va a trabajar en esto. Yo creo que todavía como sociedad nos debemos ese hecho de hacer justicia, porque si no, no podemos construir la paz ni vivir en una sociedad en paz. Y creemos que estos cuerpos, mientras sigan sin identidad y que haya cuerpos que no tengan nombre, no vamos a poder vivir en paz. Estos crímenes destruyeron a miles de familias y dejaron sin identidad a muchos chicos. Esos niños hoy son adultos, pero solo unos pocos lograron saber quiénes son en realidad. Uno de ellos es Horacio Pietragaya. Preste atención a esta historia. Él no solo pudo recuperar su identidad, su nombre y apellido. Después de 28 años pudo recuperar los restos de su papá. Santiago, que te van a tirar. No, ya lo vimos cuando llegamos eso. Bueno, ya nos vamos. Al Chacho, dirigente de la única gloriosa juventud peronista, la que entregó su vida por la liberación nacional sin pedir nada a cambio más que la dignidad de su pueblo. Al Chacho, que en medio de un combate alzó en sus brazos a un compañero herido y al grito de "no te mueras carajo, que estamos en guerra", lo salvó de caer en manos del enemigo. Al Chacho, que no se salvó porque eligió morirse de dolor y no de vergüenza. Con profundo amor y respeto por tu vida y por tu muerte, te abrazo, compañero montonero Horacio Pietragaya, en la consigna de todas nuestras luchas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre. Horacio, ¿cómo ha sido el recuerdo? Lo único que pido hoy es justicia y que no puede ser que estos responsables estén libres como si nada, ¿no? Hace 3 semanas me confirmaron que los restos eran de mi papá, ¿no? El tema de recibir esa noticia es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de sentimientos, porque te pones contento, te pones... yo acá tengo a mi papá, tengo a mi hermanito, y yo no había venido antes, ¿no? Y venir la primera vez, donde está mi hermanito, están mis abuelos maternos acá también, y poder traerle a papá me parece que es algo muy, muy simbólico, ¿no? Venir a traerle flores, el día del padre, el día de su cumpleaños, el día que quiera, en un lugar físico, me parece que espiritualmente es muy, muy reparador, ¿no? A partir de ahí es como que esto se produce, digamos, algo que ya no es tan fácil de detener, digamos, porque es la constatación muchos años después de lo que fue el terrorismo de Estado en Córdoba. Una cosa es lo que todo el mundo sabe y otra cosa es la prueba. Todavía a más de 25 años esta es la primera investigación que seriamente encarada y que esperamos arroje resultados concretos. Así que tenemos muchas esperanzas en el efecto positivo que tenga, no solo para familiares directos y amigos, sino también para las generaciones futuras, porque el trabajo que queda todavía es mucho. Me parece que es una cuestión, pendiente, que saldaría o cerraría de alguna manera una etapa en el sentido de que el imaginario social, de que la memoria social
no le quepa dudas de lo que ha pasado. Ya no hay espacio para la impunidad en muchos aspectos de la cultura política argentina, y eso es el resultado básicamente del trabajo de los organismos de derechos humanos. Si bien a veces uno trabaja en lugares donde no se puede aplicar la justicia, en otros lugares sí, y el trabajo nuestro sirve para que no solamente se compruebe un hecho histórico, sino que los culpables paguen. Yo creo que en este trabajo se aprende, es decir, fueron años de aprendizaje. Nosotros fuimos desbordados como sociedad por una dictadura que no tenía precedentes y después tuvimos que salir a buscar a nuestros muertos. No se está buscando un pedazo de hueso, se está buscando un pedazo de historia. Y una historia que tenemos que reconstruirla. Y es una tarea de toda la sociedad argentina. Todo mi afán es reivindicar la imagen de los desaparecidos. Y felizmente hace un tiempo que vamos logrando eso. Sí, con esto me doy por satisfecha. Por lo menos de encontrar los restos que para nosotros son una cosa muy especial, porque no se lo dejaríamos a la dictadura, sino le daríamos una sepultura como corresponde. Con Gustavo había 10 años de diferencia. Yo podría decir que más que un hermano, era como un hijo para mí. Los recuerdos son hermosos. Gustavo era un torbellino. Ojalá se puedan encontrar los restos de todas las personas que han desaparecido en esa época y ojalá los familiares encuentren como nosotros al menos el consuelo de los restos donde poner en algún momento una flor y poder llorar a sus seres queridos. Para que nunca más vuelvan a ocurrir estas cosas, comprendo de paz, de amor y de fraternidad, está el martirio y el sacrificio de este gran muchacho, este poeta loco, que fue mi hermano menor. Gracias a todos por estar presentes en este momento. Me parece que cuando tengo un hijo va a ser bastante reparador, ¿no? Que esa es una de las diferencias que tenemos capaz nosotros los hijos a las madres, ¿no? O a los padres, que me parece que ellos sí se van con un dolor que nadie se los va a aliviar, ¿no? Cuando nosotros nos hicieron la nota nos dijeron, nos utilizaron una palabra que no me gustó. Sara, ¿estás quebrada? No,
A nosotros yo creo que nunca nos van a ver quebrados. Tristes puede ser, pero quebrados nunca. No es que el dolor pueda irse, porque perdí a mi marido, perdí a los chicos, perdí perdí muchísimas cosas, pero decirle a Marito, te pongo junto con tu padre, fue el sentir que lo iba a poder abrazar un cajón, pero iba a poder abrazar, digamos, iba a poder sentir que mi hijo estaba ahí.